Sí, una pregunta, no es una crítica. Tú has dicho que estas coincidencias, para mí no son coincidencias, son simplemente cosas tiradas de los pelos, en realidad parecen semejanzas extremadamente tenues, pero tú dices que son predicciones, pero yo te diría que no son predicciones, sino son lo que se llama abducción lógica o abducción, que implica lo siguiente, que yo estudio el pasado y voy acomodando más o menos mi teoría a los hechos pasados. Una predicción implica que yo predigo lo que va a ocurrir en el futuro, no en el momento que estoy escribiendo la obra, sino por lo menos un día después de cuando he escrito la obra. Y todos estos hechos de lo que estás narrando, la Odisea o el Nuevo Testamento, no ocurrieron en el pasado. No son predicciones entonces. Entre los ejemplos comparativos también ha hablado sobre la boda de Canaán. ¿Quién se casa ahí? A ver, felicitaciones, antesana, muy interesante tu exposición. Yo quisiera saber más o menos sobre la popularidad de la Odisea en la época, ¿no? O sea, ¿qué tan lejos llegó? ¿Qué tan famosa fue? ¿Qué tan conocida era en los pueblos que estaban cerca? ¿Qué impacto tuvo, ¿no? ¿Y por qué tendría que haberse tomado como referencia para reescribirlo supuestamente por Marco? ¿Cuál crees tú que sería la finalidad de haber hecho un remake, ¿no?, de la Odisea? ¿Qué objeto, ¿no? ¿Cuáles serían las implicancias para que le sirva, no sé, a estos nuevos cristianos o a la iglesia que se formó después? No sé si sería por la fuerza, por el éxito de la historia, que se tomaron elementos para construir esta nueva Odisea, ¿no? Bien, primero felicitar a la artesana por el trabajo. Tengo algunas preguntas. La primera de ellas es respecto a una diferenciación bastante, me parece casi evidente, ¿no? En el caso de Evangelio no hay un final feliz. En el caso de la Odisea hay, de alguna manera, un final feliz. En ese sentido, creo que hay una diferencia fuerte. Después, respecto a la palabra tecnón, que hace referencia. Tecnón es necesariamente, sería un genitivo plural de los que hacen con las manos. Porque tecné es Aristóteles refiere a tecné como la palabra, claro, que puede ser de un lado arte, pero también un hacer con la mano, un hacer técnico, ¿no? O un hacer un artesano, ¿no? Pero ahí usa el genitivo plural tecnón, ¿no? De los que hacen, y en eso, bueno, tienes no sé exactamente la palabra del carpintero, pero más bien alude a los que hacen con la mano. No sé si tienes una gama de profesiones o de habilidades, oficios, digamos, que hay de pintor, bueno, pues escultor, carpintero, navegante, ¿no? Todos los que hacían con las manos, digamos, sin llegar a tener unos primeros principios, como hubiera dicho Aristóteles, ¿no? Simplemente, claro, ¿a qué hacen trabajo manual, no? De los que hacen trabajo manual. Entonces, ¿eso refiere a carpintero? Esa es una de mis preguntas, ¿no? Y otra de las preguntas tenía que ver con esta cuestión de la palabra griega que usan, ¿no? Dice pola patein, ¿no? Que es muchos sufrir, sería algo así, o mucho empatía, mucho empatizar. Pero eso, digamos, podría ser aludir a cualquier otro, digamos, género, ¿no? No necesariamente al tipo de relato de la Odisea, ¿no? Es simplemente así, ¿no? En realidad me gustaría leer el trabajo de MacDonald, que parece muy interesante, ¿no? Pero yo encuentro, digamos, estas cositas que de repente me puedes dar una mano, ¿no? Pero después es interesante, muy interesante la explicación. Yo también quiero decir algo. Digamos que aceptamos esto, que esta teoría, ¿ya? Y que
que escribió, o los que escribieron estos relatos de Cristo, los evangelistas, lo que se está diciendo acá es que usaron, trucos memotécnicos, ¿no? Refiriéndose a la Odisea, porque todo el mundo conocía la Odisea, y entonces, y además hay algunos valores, ¿no? Al usar ciertas cosas como lo del trueno, ¿no? Hacen referencia a que este personaje es valioso y que el otro es torpe y cosas así. Eso es interesante, pero no demostraría nada, ¿no? O sea, hoy en día también sucede que cuando hay un personaje famoso le atribuyen hechos, ¿no? Que era desde niñito, desde los 3 años jugaba ajedrez, le ganaba a todo el mundo, y que independientemente de que eso sea falso, no necesariamente el hecho principal de que esa persona es famosa y ha hecho algo importante es falso. O sea, a lo que voy es que el uso de recursos memotécnicos no necesariamente, o sea, la manera como se cuenta el hecho no necesariamente demostraría mucho. La inexistencia, no, nada. Bueno, sí, efectivamente, lo que Iván nos ha traído, bueno, que es la tesis de McDonald, es precisamente de que hubo una intención de emular a la Odisea. Y aun cuando los parecidos efectivamente son bastante tenues, lo que le da solidez a esta tesis es que son numerosos. Y por cierto, por ahí se dijo de que la predicción se refiere al futuro. Bueno, pues en ciencia histórica, cuando se habla de predicción, se habla de una retrodicción. Es decir, si nosotros tomamos como antecedente que el hipotexto, ¿no? Que el hipertexto se explica por el hipotexto, entonces nosotros vamos a encontrar precisamente todas esas similitudes. Es una retrodicción, porque obviamente la historia se encarga de estudiar hechos pasados, ¿no? Evidentemente, no sé qué crítica es esa, ¿no? Definitivamente hay que ver un poco más de historia, ¿no? En su aspecto científico. Bueno, esta intención de emular a Homero, más bien le quería preguntar al ponente, ¿cuál crees que es esta intención de emular a Homero? Tal vez sea una intención de marketing antiguo, ¿no? Que querían emular, ¿no? Para que el texto pegue, ¿no? Esta fábula de Marcos pegue, bueno, vamos a emular a algo conocido, ¿no? Además ya habías dicho de que la Odisea pues era un texto muy común, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues parece de que porque el evangelista muy bien pudo haber tomado solamente unas cosas de Marco y bueno, desarrollar su propio cuento, ¿no? Pero evidentemente ha habido una intención de emularlo, ¿no? Que nos ha explicado de inicio, nos has explicado tú mismo a través de McDonald, o al revés, de inicio a fin, ¿no? Okay. Sí, Iván, bueno, primero quiero felicitarte por la exposición, has transmitido muy bien lo de McDonald's. Bueno, con respecto a lo de Tecnón, me parece que una de las traducciones para Tecnón, porque viene también tecnología, es ingenioso, ¿no? Entonces eso concuerda mucho con lo que hacía Odiseo, ¿no? Ulises. Y podría aplicarse también a obreros tipo carpintero, ¿no? Pero más allá de eso, esto de tomar a otros personajes, a otras obras que ya han pegado, como dice Henry, no es algo nuevo, no sería algo nuevo en todo caso, porque ya ha pasado con lo de Shakespeare y con el Quijote también, ¿no? O sea, ha habido, como por ahí dijeron, remakes, ¿no? El mismo, en vida del mismo Cervantes, hubo quien utilizó, ¿no? Sus propios personajes para trabajar, para hacer continuaciones,
Y sucedía también en las obras de caballería y todo eso. Entonces es muy viable que eso haya pasado, ¿no? Que se hayan tomado elementos, los personajes, no tanto los actores, sino más bien los actantes, ¿no? En cuanto a las funciones que cumplían los personajes, ¿no? Ahora con respecto a lo que contiene, ¿no? Eso de la pasión de Jesús y ¿cómo era lo que había dicho Mauro? El otro término en griego era Polapatén, claro, ya. Ahora, cuando se habla de patos, la pasión, implica empatía, es verdad, pero abarca una serie de sentimientos y además acordémonos que Homero no solamente trabaja la épica, claro, globalmente es épica, ¿no? La Ilíada y la Odisea, pero contiene elementos trágicos y elementos cómicos, ¿no? O sea, abarca una gama de sentimientos que, en sus diversos personajes. Entonces, también esta pasión, este patos, podría ser entendido en ese sentido, ¿no? Ahora, es cierto, no hay un paralelismo, o sea, no se puede evidenciar una copia exacta, una copia fiel, sino una reinterpretación que es muy común en las obras muy buenas, ¿no? Que han pegado. Interesante tu charla, Iván, como siempre. Uno de los puntos que he estado observando es de que en verdad McDonald's ha sido refutado. Hay unos estudiosos, y no me refiero a Holding, que tampoco me parece tan malo su argumentación general, a priori, solamente porque hace generalizaciones de paralelismos, ya está mal. En verdad, mucho de lo que has hablado se puede reducir en varios puntos. Carl Orland Sanders y Margaret, acá tengo un nombre, Mitchell, son también dos estudiosos del Nuevo Testamento que han dicho que la crítica mimética, que es la que utiliza McDonald's, tiene fallas y no llega a ser congruente por lo mismo que no ha sido comprobado ni confirmado por la erudición del Nuevo Testamento a nivel mundial, y no solamente la erudición cristiana, sino la erudición general, ¿no? Porque no me metas a Johnny, no son cristianos, en general, porque ni Piñero se queda de acuerdo con esto, general no está confirmando este tipo de cosas. Mucho de lo que has hablado normalmente son paralelismos generalizados y son forzados. Vamos a dar un ejemplo, lo de la multiplicación. Tiene que haber dos multiplicaciones y con contextos distintos, porque cuando uno observa el Evangelio de Marcos, el primero se da en una zona judía y dice la palabra canasta, que es término judío, y el otro se da en un contexto griego, en la Decápolis, se usa el término cesta. Entonces, ahí estamos viendo ya que hay una diferenciación que va por el contexto. Eso quiere decir que la mayor parte de eruditos dicen que la crítica mimética exageradamente elaborada choca con otra forma de crítica que es mucho más conocida por los expertos, que es la crítica de las formas. En la crítica de las formas, a partir de la unidad literaria, se trata de ir a su expresión original, a la tradición oral que hay detrás de esto, en su verdadero contexto. El contexto en sí no es el helenismo, el contexto en sí es el judaísmo. Y cuando uno ve el contexto histórico de la mayor parte de las citas que han mencionado, el contexto es judío. Por ejemplo, lo de Gadara. Gadara también está en la Decápolis, y por eso son gente griega, y porque son gente griega tiene cerdos. Hay gente que dice, no, ¿por qué tienen cerdos ahí si eran judíos? Que no eran judíos, pues. Entonces, justamente, cuando uno estudia el contexto histórico, aplicas hermenéutica, te das cuenta otro punto más, que no tiene en verdad una relación adecuada. Después, McDonald's le aplica a Jesús un montón de sujetos, le aplica a Telémaco, le aplica a Odiseo, le aplica a Eolo, y por otro lado le a Hermes. O sea, total, ¿cuál es? O sea, son todos, según la conveniencia del autor. Ahí yo creo más bien que hay una falta de honestidad intelectual. De ahí, utiliza muchas palabras que en verdad van contra tu criterio de densidad de McDonald's. El mismo uso de pasión, el mismo uso de demonios, el mismo uso de tecnón, el mismo uso de cualquiera de esas palabras están en la mayoría de la literatura antigua griega. Entonces ahí nomás tienes varios puntos para chequear. Claro, es lógico de que los autores usen palabras de aquí o de allá, tratando de acomodar al contexto.
Y en ese sentido, quisiera que me digas cómo es que en la narración de Marcos hay una repetición de hechos que se dan en la Odisea. El contexto de la Odisea es diferente al contexto judío bajo la dominación griega, de romana en ese momento, porque se trata de relatos que van a divulgarse y van a ir de alguna manera, primero los intelectuales, pues, tratando de llegar a la población, buscando que acomodar los hechos históricos a los intereses de clase. Aquí lo que hay que ver es profundamente qué intereses de clases tenían los judíos al inventar a Cristo, o los romanos de repente han sido los inventores de Cristo para oponerse o para controlar a los judíos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que se hace en la historia con paralelismos y copias desde muy antiguamente hasta los últimos que hemos tenido, ¿no? En la capilla de Corán, ¿no? Pasando por los de Román y esa gente. Bueno, en primer lugar debemos señalar que la exposición ha sido bastante didáctica, ¿no? Y para que felicitable acá antesana al respecto. Mira, es cierto, ¿no? Hay cosas que pueden ser coincidentes en la historia. Algo que sucedió en el Perú, por sucedió también en Europa, ¿no? Por ejemplo, una gesta histórica, ¿no? Porque el ser humano es así. Pero, muy aparte de lo que tú has mencionado, yo voy a agregar dos hechos, por el tiempo, dos hechos, que van a contribuir a lo que se está planteando. Porque de la Biblia hay historiadores, ¿no? Que no vamos a hablar, nadie va a hablar cosas que sean mentiras, son cosas que son realidades. Mire, la Biblia es un conjunto digamos, que se ha tomado de diferentes culturas antes que exista el cristianismo. Por ejemplo, la Génesis, ¿no? Esa es parte de un cuento, es una historia judaica, incluso que no es ni siquiera de la casa con la cual se empieza el viejo evangelio, ¿no? Donde los niños juegan realmente con barro, creando figuras, ¿no? Y con el aliento ellos le dan vida. Pero eso es un cuento que es tomado, ¿no? Para la Biblia. Lo otro, por ejemplo, en lo que respecta a la Inmaculada, ¿no? Buda, su madre se llama Mara. Él nace de una virgen. Madre era virgen cuando nace Buda. Y dos, él cuando muere asciende a los cielos a los 3 días. ¿A qué se parece eso? Entonces, no solamente es Marcos, que podría caer en observación. Hay un sinfín de hechos de la Biblia que son tomados de leyendas, mitos, de otras historias, de otros cuentos, de otras señas previas a la religión cristiana. Lo que puede llevarse a la conclusión que es una copia, pues, ¿no? de toda esta situación. Entonces, ese es el punto, creo que tiene que verse. No solamente Marcos, tiene otras cosas con las cuales también se puede fundamentar, ¿no? Sí, bueno, buenas noches. En concreto se habla de ciertos paralelismos, semejanzas, pero también habría que ver que hay una serie de diferencias, ¿no? Digamos, el relato de Homero es un relato que está con un trasfondo que es típicamente politeísta, y el otro relato de Marcos es monoteísta. Ahora, Homero, por ejemplo, hace de Odiseo todo un héroe que tiene un pensamiento basado en estrategias militares, cosas que Jesús para nada maneja estrategia militar. Esa es otra de las diferencias que hay. Por el otro lado, Odiseo también tiene una vida sexual y familiar, cosa que a Jesús le han negado en los evangelios, su sexualidad y una vida familiar regular, digamos, ¿no? Entonces hay una serie de diferencias que hace que no necesariamente un texto condice al otro, ¿no? Y, por ejemplo, también se tiene, como se dijo anteriormente, que hay casualidades, pues, en la historia. Por ejemplo, el Quijote también es iniciado en su propio libro, y en las películas de la Guerra de las Galaxias también se ve un proceso de iniciación, y no por eso se puede decir que uno es copia del otro. Son
Son cosas que ocurren nomás, ¿no? Y no se puede hacer, pues, hipertextos en base a ciertas conjeturas que no pueden ser, digamos, necesariamente avaladas en un análisis concreto de la situación concreta. Eso es todo. Gracias. Muy buenas noches. Como ya lo han mencionado, saludar la forma tan didáctica como se ha hecho esta exposición, que si lo vemos de otra manera es bastante complejo. Con respecto a lo que se ha el día de hoy planteado, pienso que nos estamos abocando solamente al autor, a McDonald's, y creo que va más allá del conversatorio de un autor. Creo que va acerca de lo que está escrito en la Biblia, en los Evangelios, si tiene o no relación con textos anteriores o con otras culturas. En este caso, ya lo ha mencionado hace un momento una participante que está delante, se encuentra mucha relación con otras obras. Por ejemplo, recordaba yo con partes de la Ilíada, ¿no? Y luego en la Odisea, donde también hay mucha semejanza con respecto a Aquiles. Por ejemplo, hay una parte donde Aquiles quiere volver, después de haberse alejado de toda esta pelea, quiere volver a pelear y su madre se lo trata de impedir, algo así como lo que trató de hacer María, trató de pedirle que no se someta, ¿no?, a ese sufrimiento. Y en este caso Tetis le plantea eso y él está totalmente seguro de que tiene que hacer eso, Aquiles. Y Aquiles luego decide volver, pero su madre le indica que va a sufrir y va a padecer, en otras palabras le está diciendo que va a perder su inmortalidad, ¿no? O sea, sabe más o menos en qué va a terminar, ¿no? Y eso se asemeja bastante a lo que se plantea en la Pasión de Cristo. Y hay otras similitudes más. Entonces, lo que estamos viendo, bueno, al menos yo por experiencia un poco lo que he podido leer, la Biblia, como todo texto literario, siempre tiene influencias y sabemos que nada sale de la nada. Siempre, inclusive nosotros cuando vamos a querer escribir un texto, vamos a basarnos en otras fuentes. Obviamente la idea está en no copiar, sino en desarrollar, ir más allá. Pero yo sí considero que ha habido influencia, no solamente de los autores que han mencionado acá, hay muchos otros como le están mencionando. Entonces yo creo que el debate debe centrarse en eso. O sea, si ha habido influencias, ¿qué tipo de influencias? ¿Cuáles son nuestras bases? Porque lo que plantea McDonald's es bastante limitado y como ya lo dijo el ponente, van a sacar más textos y nuevamente va a tratarlo de manera específica, cuando yo considero que el tema va más allá, ¿no? Creo que debemos ahorita centrarnos en, ¿ha habido o no influencia de las literaturas antiguas en la escritura de los evangelios? ¿No? Gracias. Bueno, para complementar lo que dijo aquí mi compañera anteriormente, cuando uno lee la Biblia y lee un poco la literatura de la antigüedad, pues es inevitable ver que este personaje literario conocido como Jesús de Nazaret tiene elementos de estos personajes, ¿no? El más conocidos, digamos, hablando de esta cosa del nacimiento virginal, ¿no? En el libro La Metamorfosis de Ovidio dice claramente que la virgen Danae quedó embarazada cuando Zeus descendió sobre ella en forma de lluvia de oro, ¿no? Y la fecundó y de ahí nació el héroe Perseo, ¿no? Quien alguien, a pesar de que tú has mostrado unos cuadros en los cuales una persona, digamos, o sea, sabiendo leer y escribir, puede darse cuenta de un paralelo y que después de ver eso lo niegue, entonces simplemente que vaya y pues compre el libro La Metamorfosis de Ovidio y lea, y si es que no me cree, ¿no? O por ejemplo, en el libro La vida de los 12 Césares de Suetonio, se dice, Suetonio recoge una leyenda de Octavio, ¿no? Se dice que Octavio, se dice que su madre Atia fue de Júpiter Capitolino, se encarnó en una serpiente y la mordió, y no, entonces Octavio fue fecundado, es hijo de Dios Júpiter. Entonces, otra vez, no tanto en Perseo como en Octavio, que son personajes del siglo I, también se les atribuyó este nacimiento virginal, que es hijo de un dios. Estos dos libros cualquiera puede ir a una librería, los busca, los compra, los lee ahí y se puede dar cuenta, ¿no? Entonces, es inevitable ver que este personaje conocido como Jesús Nazaret recoge elementos mitológicos de otros personajes y que el hecho que se vea, como acabamos de ver, de que es una versión de la Ilíada, o sea, no es descabellado, ¿no? A pesar de que otras personas aquí lo quieren negar. Gracias. Primero te voy a felicitar, me parece muy interesante y muy bien lo que ha expuesto Iván.
Gracias por reunirnos con esa exposición. Parece que hay una dificultad en el término semejanza. Dos elementos son semejantes no cuando son iguales, sino cuando poseen algo que tienen en común, pero al mismo tiempo poseen elementos que son diferentes. La semejanza no es igualdad. Ahora, muy bien han hecho en señalar de que hay cosas similares y hay cosas diferentes. Incluso han señalado que son similares a otros mitos que vienen de otros sitios. Eso me parece que está muy bien. Pero eso, por lo mismo que acabo de decir, no va en contra de la tesis. Porque lo que es semejante no tiene que ser igual, ¿no? Sino solamente basta con que posean elementos que son iguales, que es muy diferente. Ahora, un segundo punto es muy interesante el tema que se ha planteado de decir, quizás deberemos discutir, o no se ha dicho quizás, no, se debería discutir cuáles son los elementos. Eso se llama replantear el tema. Es muy interesante, pero es una forma de destruir el tema. El tema ya está planteado, todos hemos venido voluntariamente porque hay un tema. No puede alguien venir y decir, bueno, no me gusta el tema, hay que plantear otro tema. Eso es muy interesante, pero para otra ocasión. Ahora, a lo que yo voy es que hay una ciencia para interpretar cuando un texto tiene semejanza con otro texto por su contenido significativo, y esa es la semántica. La semántica no se termina en la interpretación de un signo con otro signo nada más, sino que se ha extendido a partir de 1940, me parece, en adelante, con estos húngaros, y hay semejanzas entre obras de teatro. Dos textos son semejantes, no necesariamente cuando tienen el mismo personaje, pasan las mismas cosas, sino cuando las consecuencias de un significado llevan a otro significado en forma similar. Por ejemplo, acá en la sierra hay un cuento tradicional donde hay unos niños que se pierden, tienen mucha hambre, por ser traviesos se van, y después van buscando las papas, el lugar donde hay la papa. Por el camino se encuentran con una bruja, alguien que quiere matarlas, ¿no? Ellos escapan y al final llegan al sitio del paraíso de las papas. Esto no es ningún invento, es una cosa que lo pueden buscar. Es semejante, según los especialistas en semiótica, al cuento de los hermanos Grimm, que se van y buscan la casa de chocolate, y ahí hacen todas las semejanzas, van analizando. O sea, esto que se está haciendo no es una cosa improvisada, hay todo un estudio de estas cosas. ¿Por qué? Porque están el malo, el bueno, el lugar donde se va a llegar. La diferencia es que los hermanos Grimm van porque el chocolate es algo que les sobra, al cambio la papa aquí es algo que es más bien necesario. Se hace esa semejanza y se nota la diferencia, y aún así se ve que la estructura del cuento es similar. Eso es algo que se hace habitualmente en semiótica. Entonces no debemos buscar, al señalar que hay cosas diferentes y al señalar que hay cosas similares, eso no va en contra de la posición. Simplemente, más bien, aporta a la posición, porque así justamente se hacen las comparaciones semióticas, ¿no? A mí me parece que todo eso que se ha dicho, aun cuando haya sido con otra intención, en realidad está aportando a la tesis de que en realidad son elementos similares, porque las estructuras, no los personajes directos, no lo que pasa directo, sino la consecuencia de este acto con el otro acto es similar. Bien. Bueno, creo que Henry contestó lo que Luis comentaba sobre la predicción. Es que es obvio, ¿no? No estamos hablando de que vamos a predecir algo que va a pasar en el futuro, por favor. Creo que a todos nos queda claro eso, ¿no? O sea, el valor predictivo se refiere justamente, y eso lo ha resaltado McDonald en más de una oportunidad, a la importancia, dice, de entender las modalidades de producción de los textos del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces eso nos lleva a leer, ¿no? A leer estos textos, ¿no? Ya digamos, no con algunas ideas preconcebidas, es decir, no, esto es contexto judío y esto es un texto apocalíptico, y por lo tanto, entonces, al leerlo con esos parámetros, entonces se dejan de ver otras cosas, ¿no? Entonces lo importante predictivo de esto, o sea, de esta teoría de la emulación homérica en Marcos, es básicamente que si aparecen elementos que al analizarlos con una serie de criterios, que puedan parecer cosas que están fuera del lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta teoría los explica.
¿no? Entonces, a eso se refiere con su valor, ¿no?, explicativo, sobre todo, más explicativo que predictivo, porque obviamente ya las palabras están dadas, ¿no? Ya no va a haber nuevas palabras ahí. O sea, tiene que verse en la comparación. Pero, digamos, eso no quita el valor que tiene esta teoría para poder entender, ¿no?, cómo se ha producido este texto, ¿no? Ahora, mencionaron por ahí las bodas de Caná, pero bueno, ese es el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, esto, y hay varias cosas que he escuchado en que en verdad lo que yo diría es, hay que entender que esto es una postura muy específica. O sea, lo que este autor dice es que los autores del Evangelio de Marcos tomaron como un referente básico la épica homérica, ¿no? Y lo que hicieron fue una emulación, no hicieron un plagio, porque muchos están entendiendo que tienen que copiar, y eso creo que lo recalqué al principio. No hay copia, no hay plagio, lo que hay es otro tipo. Ahora, esto, y eso lamentablemente ya creo que vieron que las primeras diapositivas me las pasaba volando, parte de la bibliografía, que son como 220 y tantos libros que McDonald referencia al final de su libro, tiene un par de libros académicos sobre la enseñanza y la creación literaria en la antigüedad. Y justamente lo que nos dice ahí es que no solamente los alumnos se alfabetizaban, se alfabetagamaban leyendo la Ilíada y la Odisea, sino que las siguientes etapas de la educación en el idioma griego incluían que los alumnos tenían que hacer sus propias historias bajo el modelo de la épica, introduciendo los valores y los mensajes que ellos querían. O sea, la transvaluación de la épica homérica era una técnica educativa del idioma griego. O sea, ni siquiera era algo que estaba en el terreno más avanzado de los más eruditos. Era parte de la metodología educativa del idioma griego en la antigüedad, ¿no? Entonces, eso es lo que precisamente lleva al autor a entender que si un alumno, un chico de 10 años en una escuela podía estar sujeto a esa clase de trabajo, obviamente un adulto con intereses ideológicos perfectamente podría también seguir esa misma metodología, ¿no? Y esa metodología, nuevamente, no incluía plagiar nada, no había que estar copiando, sacando párrafos exactos, ¿no? Por eso, por ejemplo, casos como el nombre de Euriclea, que Marcos lo sugiere, ¿no? Describiendo lo que significa el nombre, era lo que McDonald llama las banderas homéricas, porque según lo que cuenta McDonald, el éxito de una transvaluación homérica estaba en que el lector se diera cuenta. El lector tenía que darse cuenta de que ese texto estaba emulando a la épica homérica, y para eso se ponían banderas. ¿Qué sentido tiene que Jesús maldiga a una higuera por no dar higos fuera de estación? Es lógico, pues, que una higuera fuera de estación no va a dar higos. ¿Y por qué se molesta? La menciona porque cuando Odiseo cae en la isla de los Feacios, es descubierto por la princesa Náusica y va a la corte de Alcínoo. Al llegar al palacio del rey, atraviesa su jardín, y Homero describe el jardín de Alcínoo como un espacio maravilloso en que había higueras, uvas y otros frutales que daban fruta todo el año sin necesidad de la estación. Entonces allí justamente están mencionándose los mismos términos nuevamente, ¿no? Entonces esa es la característica de este trabajo. Nos está explicando cómo la comunidad que creó ese primer evangelio canónico, ¿no? Los métodos que pudo haber usado para crear ese texto. Entonces eso es lo importante, no es que haya estado copiando, ¿no? Y el análisis de McDonald se refiere a estos textos en particular.
refiere a la Odisea, y para la muerte de Jesús se refiere al capítulo 22, el capítulo 24 de la Ilíada, la muerte de Héctor. Entonces, cualquier refutación tiene que darse sobre una base totalmente técnica, ¿no? Entonces, leer los textos y decir, no, mira, esta palabra no está aquí, ¿no? O sea, tiene que ser a ese nivel. Por esa razón es que no hay refutación en ese sentido. Lo que hay son recomendaciones, pero lo que se ha visto es como quien dice algo parecido a, me parece que es muy débil el paralelo, ya, pero es una opinión, pues. O sea, lo que tiene que haber es un trabajo de desmenuzamiento de los textos para demostrar que no habría habido esta emulación, que el que escribió Marcos jamás leyó la Odisea, y francamente es bien difícil demostrar algo así hasta el momento, ¿no? La popularidad de la Odisea es lo que acaba, ¿no?, de comentar, ¿no? No solamente era una herramienta de enseñanza de las primeras letras, sino que continuaba, y por esa razón había múltiples copias de manuscritos en todas las bibliotecas, ¿no? O sea, dicen las copias de la Ilíada, de la Odisea, se duplican, hasta triplican a los manuscritos de Platón, ¿no?, o de Aristóteles, ¿no? Era mucho más, ¿no? Entonces, esa es la razón. Entonces, es como que, no sé, yo, por ejemplo, de pronto alguno de ustedes ha estado prestando mucha atención, ¿no? Entonces yo volteo y le digo, ¿qué me mira, asistente? ¿Quiere una fotografía mía, Carato? Entonces todo el mundo entendería la referencia cultural, ¿no es cierto? Algo parecido es lo que ocurre con el Evangelio de Marcos. Por eso ponen algunas banderas para que se sepa que sí, que esto es indudable. Y eso es lo curioso. Carrier en la crítica que hace, en la reseña que hace de este libro, dice, no solamente dice es que a veces a nosotros se nos haya pasado, a los que estudiamos la historia antigua y leemos los textos antiguos, se nos haya pasado a darnos cuenta de estas similitudes. Tal parece que a la siguiente generación cristiana se le pasó también, por la manera como o lo sabían, Mateo y Lucas sabían perfectamente que había banderas de emulación homérica ahí y las quitaron porque querían que el texto pareciera histórico, sencillamente ni siquiera se dieron cuenta. Carrier piensa que no se dieron cuenta, ¿no? Entonces, eso es un tema para larga discusión también, ¿no? Bueno, sobre los finales, como mencionaba José, no estaría tan seguro de que el final de Marcos es un final triste o negativo, ¿no? Porque se cumplen las predicciones de Jesús. Jesús resucita, o sea que no era gran cosa que se muriera. Él sabía que a los 3 días iba a vivir, ¿qué gran sacrificio es ese? ¿No? Si ya sabes que a los 3 días vas a vivir de nuevo, entonces déjate matar como quieras, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, digamos, no es un mal final. Tiene éxito, Jesús tiene razón, ¿no? En ese sentido, el mensaje teológico de Marcos está claro, ¿no? O sea, tiene éxito, ¿no? Jesús la hace. Y sí, claro, sobre lo que es tectón, sí, sé que hay varias discusiones. De hecho, estuve viendo algunos videos de terminología bíblica, pero sí, es un término un poco ambiguo, ¿no? Y justamente lo que dice MacDonald es que ante la ambigüedad de la palabra, la clara tradición homérica de la destreza de Odiseo con la madera es lo que le confiere, ¿no? Por intertextualidad le confiere a Jesús ese atributo, ¿no? Ahora, que las formas no demostrarían mucho, como dice Carmen, lo que sucede es que si aislamos cada tipo de paralelismo que tiene la obra, como yo decía, es probable que uno diga, bueno, esto ya está ahí, pero por sí mismo no va a demostrar, ¿no? Es lo que mencionó Henry en la intervención. El problema es que la documentación es masiva. O sea, este libro está lleno de esos paralelos, de esas tablitas que les ponía yo de resumen. Hay un par de ellas en cada capítulo del libro,
¿no? Hay unos 40 y tantas de esas tablas de resumen, aparte de un capítulo de conclusiones, ¿no? Entonces, eso es masivo. Es tanto lo que ofrece que uno no puede decir todo esto es casualidad. Esa es, digamos, la fuerza de esta teoría radica en que aparentemente, al basarse en 2 textos para elaborar la teoría, encuentra infinidad de evidencias, ¿no? Y eso es lo que la hace valiosa, ¿no? Ahora, bueno, en cuanto a las críticas académicas que se han hecho, son críticas del método que se pueden tomar para ampliar de pronto una próxima edición. No sé, el libro, que yo sepa, no ha tenido otra edición. El libro se publicó en el año 2000 y ha habido y lo que se han hecho han sido algunas reimpresiones, pero no, que yo sepa, no ha habido alguna idea del autor de dar marcha para atrás o de tomar alguna crítica que le hayan dicho, ¿no? Como que desvirtúa, ¿no? Entonces, bueno, y claro, estamos hablando, y por eso hay que sacarnos el chip de que esto es una crónica histórica. Si no, claro, pues como dice Norby, no, es que aquí iguala a Jesús con Telémaco, a veces Hermes, ¿no? Porque Hermes, cuando va en la Ilíada a avisarle a Príamo que vaya a recoger el cuerpo de Héctor de la tienda de Aquiles porque él lo va a custodiar como Dios, Hermes camina sobre el agua, pues, digo, entonces esa destreza ya es bien conocida, ¿no? Entonces hay una serie de teorías, pero eso no es deshonestidad intelectual, pues. O sea, eso es sencillamente nos está mostrando que este autor ha utilizado recursos literarios. Nadie está diciendo que Jesús tiene múltiples identidades, es un personaje de literatura, punto. Como personaje de literatura lo ha construido con una serie de tributos, y lo que está el autor encontrando es lo que pasó por la mente del escritor de este evangelio, cómo hizo para construir este personaje, cómo hizo para hilvanar. Porque no nos está diciendo que esto no significa nada, que es gracioso, que es tonto. Nos está diciendo por qué. Ya uno puede decir, está la higuera, está el joven que corre calato por ahí, ¿no? Pero uno dice, ¿por qué está y por qué está justo ahí? Y justamente el criterio de la emulación homérica responde a eso, ¿no? Entonces, también se ha mencionado el contexto político, ¿no? Que puede representar, ¿no? el Evangelio. Pero por eso aterricemos. En verdad, esta es una tesis literaria. Es una tesis de método de construcción, de método de escritura, ¿no? Entonces, para refutarla, uno tiene que encontrar una tesis, encontrar un método de redacción alterno para este texto que es el Evangelio de Marcos, o encontrar que las similitudes y las emulaciones no se están dando tal cual el autor las está presentando, ¿no? Entonces, es una discusión profundamente académica la que tendría que darse en todo caso, ¿no? Y eso hace, como dice, bueno, Tocayo Zubieta, que esto no sea descabellado, ¿no? O sea, es algo que si consideramos la tremenda influencia de la épica homérica en la literatura de la antigüedad, entonces no es descabellado, es más, es muy plausible. Y bueno, el asunto es que eso, como digo, plantea que haya que ver este texto con otros ojos, ¿no? Que uno tenga que quitarse las anteojeras de ciertos dogmas religiosos y tratar de entenderlo como libro, porque como dice el autor, tiene logros literarios muy importantes, ¿no? Esa frase, ¿no? Como predicción no sirve para nada. Digo, Jesús dice, ¿y cuándo pasará todo esto? No pasará esta generación para que vean que todo esto ocurra, ¿no? Y obviamente nunca ocurrió, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús? ¿No? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Esa es una frase de la matada, ¿no? Antes que cante el gallo, eso lo inventó Marcos, ¿no?
Claro, él decía antes que el gallo cante 2 veces y Mateo lo corrige y lo hace más bonito, ¿no? Antes que el gallo cante, ¿no? Es más sencillo, más contundente, mejor como frase, pero ya Marcos ya había estado por ahí, ¿no? Entonces, como literatura, a mí me parece un libro, y a pesar de que el griego que tiene, el griego koiné, es un griego simplificado y ni siquiera es un griego muy culto, muy florido, ¿no? Y sin embargo tiene muchos logros literarios, ¿no? Viéndolo por ahí, creo que uno entonces puede desapasionarse un poco, ¿no? de lo que representan estos textos. ¿Sería todo? ¿Hay más preguntas? Un poco sobre la hora, ¿no? Son las 10 de la noche. Desgraciadamente no hemos podido interactuar mucho esta vez. Y bueno, damos gracias a